Mi nombre es María del Rosario Jiménez. Tengo 88 años y vivo en Oaxaca, al sur de México. Toda mi vida cabría en una sola palabra: silencio. Silencio en la infancia, cuando aprendí a no interrumpir a los adultos. Silencio en el matrimonio, cuando mi marido alzaba la voz. Y, más que todo, silencio después de la muerte de mi hija, Inés. Soy viuda desde hace más de 30 años, pero fue la muerte de mi hija lo que me mató por dentro. Ella se fue temprano, a los 42 años, dejando 3 hijos pequeños que apenas sabían amarrarse los cordones. Y yo, una mujer que ya había enterrado a un marido, me vi enterrando también las ganas de vivir. Me quedaron los nietos, al menos eso pensaba. Porque, con el tiempo, se olvidaron de mí. O peor, pasaron a verme como un estorbo. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi dolor se volvió una coraza. Me convertí en lo que ellos dicen, una señora cerrada, amargada, siempre quejándome. Pero nadie nunca quiso saber el porqué. Nadie preguntó cómo era vivir en una casa que antes latía con la voz de Inés y que después se volvió una tumba sin flores. Los niños crecían y venían solo cuando necesitaban algo. La mayor, Valeria, aparecía de año en año, con ese modo apresurado, siempre demasiado ocupada para sentarse 5 minutos y escuchar una historia antigua. Nunca pregunté, pero sentía que me evitaban. Quizá por culpa, quizá por vergüenza. Y así, fui apagándome. Lo que nadie sabía, lo que guardé por casi 3 décadas, es que Inés dejó algo para ellos. Una carta. Un testamento. Una petición, de esas que una madre solo hace cuando sabe que está partiendo. Recuerdo el día en que me la entregó, con las manos frías, ya muy débil en el hospital. Dijo: «Mamá, por favor, prometa que solo se lo dará a ellos cuando sepa que están listos». Yo prometí. Pero la verdad es que ni siquiera intenté descubrir si lo estaban. Mi corazón se endureció demasiado para intentarlo. Guardé aquella carta con un cuidado que ni siquiera mis joyas más antiguas recibieron. La escondí dentro del altar de la capilla de San Jerónimo, donde fui catequista durante 20 años. Era el único lugar que me parecía suficientemente sagrado. La puse dentro de un sobre grueso, envuelto en tela blanca y rezaba, en silencio, que un día tuviera el valor de entregarlo. Pero los años pasaron, y mi resentimiento creció más rápido que mis nietos. Yo veía lo distantes que estaban de todo lo que Inés soñó para ellos. Vi a uno hundirse en deudas y resentimientos, a otro volverse un hombre seco, de palabras duras, y a Valeria, mi Valeria, siempre tan parecida a la madre en el modo, pero tan diferente en el corazón. Ella se alejó de la fe, de la familia, de su propia historia. No había una visita, una llamada, nada. Cuando venían, era para resolver documentos o tomar algo olvidado. En las fiestas, me ignoraban. Me sentaba en un rincón, como si fuera parte del mobiliario. La gente pasaba, brindaba, reía, y yo solo observaba. Me volví invisible. Empecé a pensar que quizá era mejor mantener todo guardado. Después de todo, ¿para qué entregar lo que Inés escribió con tanto amor a personas que ni siquiera recuerdan su existencia? El tiempo me enseñó a racionalizar mi rencor como si fuera justicia. Me decía a mí misma que no lo merecían. Que no estaban listos. Pero la verdad es que fui yo quien no quiso perdonar. Pasaron años con ese pensamiento, hasta que algo cambió. En el último día de muertos, fui sola a la capilla a encender velas por Inés. Llevé sus flores favoritas y una foto de ella con los hijos aún pequeños, tomada en una mañana de domingo. Me senté en el último banco y me quedé allí, durante horas. El tiempo parecía detenido. La vela temblaba, y el recuerdo de ella me visitó de un modo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Sentí su olor. Escuché su risa. Y fue como si ella estuviera sentada a mi lado, diciendo: «Mamá, ya es hora». Esa noche, volví a casa con un peso extraño en el pecho. Dormí poco, y soñé con mi hija mirándome a los ojos y preguntando: «¿Por qué aún no has cumplido tu promesa?». Desperté con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Pasé todo el día con la sensación de que ella estaba cerca, pidiéndome que hiciera lo que prometí. Y entonces comencé a recordar cada momento con ella, las conversaciones en el patio, los consejos, la manera en que ella siempre insistía en enseñar a sus hijos a perdonar. Aquella carta no era solo un testamento de bienes, era un testamento de fe.
Y yo lo había violado. Comencé a sentir vergüenza. ¿Cómo pude usar el nombre de mi hija para justificar mi rencor? ¿Cómo logré esconderme detrás de su promesa para alimentar mi propio resentimiento? Era yo quien necesitaba perdón. A partir de ese día, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Por primera vez, sentí que mi dolor ya no me daba el derecho de mantener esa carta encerrada. Sentí que estaba haciendo daño no solo a mis nietos, sino también al alma de mi hija. Necesitaba confesar. No solo entregar el sobre. Necesitaba arrodillarme y contarlo todo, al menos a Dios. Y, quién sabe, escuchar de alguien que aún había una manera de arreglar eso. Pasé otra semana en silencio. Pero esta vez, era un silencio diferente. Un silencio de espera. En la mañana siguiente a la fiesta de Santa Cecilia, me vestí con mi mejor blusa, me puse un pañuelo en los hombros y fui a la misa de las 7. Esperé a que todos salieran. Me arrodillé. Y cuando el sacerdote volvió del altar, con los ornamentos ya quitados, lo miré con los ojos llorosos y solo dije, necesito confesarme. Pero no es un pecado común, padre. Es algo que vengo cargando desde hace casi 30 años. Él me miró con serenidad y dijo, entonces vamos a conversar. Entré al confesionario, hija. Y fue allí, detrás de aquella cortina de madera antigua, con el corazón más apretado que nunca, que comencé a abrir la herida que escondí por tanto tiempo. Cerré la portezuela del confesionario con las manos temblorosas. Me senté despacio, con el corazón latiendo más fuerte que en los días en que me internaron por presión alta. Respiré hondo varias veces, pero la voz no salía. El sacerdote permaneció en silencio, esperando con paciencia, como si supiera que lo que vendría allí no era pequeño. Al final, comencé, bajito, casi en un susurro. Padre, mi nombre es María del Rosario Jiménez. Tengo 78 años. Mi hija, Inés, murió hace 28. Y yo desobedecí su última voluntad. La frase salió así, cruda. E inmediatamente después, el silencio volvió. El sacerdote no dijo nada. Solo permaneció allí, escuchando con atención. Cerré los ojos y continué, con la garganta apretada. Pocos días antes de partir, Inés me entregó un sobre. Estábamos en el Hospital Civil de Oaxaca, ella ya no comía, ya no podía sentarse. Me llamó con esfuerzo y dijo, mamá, esto es para mis hijos. Pero solo entréguelo cuando sienta que han aprendido el valor del perdón. Del respeto. Y de la fe. Yo prometí. Pero la verdad, padre, es que nunca creí que ese día llegaría. Y, en el fondo, ni siquiera quise buscar. Yo estaba dolida. Ellos crecieron ignorándome. Venían a mi casa sin siquiera mirarme a los ojos. Me trataban como un pedazo viejo del pasado. Nunca se sentaron a escuchar sobre su madre, nunca preguntaron cómo estaba. Ni en su cumpleaños aparecían en el cementerio. Sentí una lágrima correr por la comisura de mi ojo. La sequé con el pañuelo que traía en el bolsillo del delantal. La voz del sacerdote permaneció ausente, pero su escucha era como un abrazo silencioso. Continué, ahora sin intentar contener la emoción. Entonces escondí el sobre. Lo puse dentro del altar de la capilla de San Jerónimo, detrás de la imagen de Santa Ana, la patrona de las abuelas. Lo envolví en una tela blanca bordada por mi hija, junto con una foto de mis nietos aún pequeños. Y lo dejé allí. Cerré. Lo encerré con la llave del armario de la sacristía. Y nunca más lo abrí. Todos estos años me dije a mí misma que estaba esperando el momento adecuado. Pero la verdad es que el momento adecuado nunca existirá si el corazón está cerrado. Y el mío se llenó de orgullo. Usé el dolor como excusa, padre. Me sentí con el derecho de juzgar a mis nietos. De decidir si merecían o no lo que su propia madre les dejó. Creí que estaba protegiendo su memoria, pero solo estaba alimentando mi resentimiento. Tragué saliva. Esa parte dolía más que cualquier otra. Me volví pequeña, padre. Una mujer resentida, escondida detrás de una promesa. Convertí la última voluntad de mi hija en un castigo. Pero no fue solo contra mis nietos que pequé. Fue contra Dios. Contra la propia fe que enseñé tantos años a los niños de catequesis. Ayer mismo, antes de venir aquí,
recé frente al altar. Sola. Y vino a mi mente el rostro de mi hija. No enfermo, no débil, sino fuerte. Determinado. Del modo en que era cuando decía, mamá, nunca ocultes la verdad, por más difícil que sea. Y yo la oculté. Durante casi 3 décadas. Me detuve. Respiré despacio. El sonido del confesionario parecía amplificado. Cada madera crujiendo. Cada suspiro haciendo eco. Fue entonces que escuché la voz del sacerdote por primera vez. Doña María, usted está aquí porque escuchó la voz de su conciencia. Y eso, hija, es la primera gracia de la misericordia. Dios no exige perfección. Pero exige verdad. Y coraje. Usted ya dio el primer paso. Sus palabras fueron como agua en una tierra reseca. Cerré los ojos de nuevo, intentando contener el llanto. Él continuó, con voz firme y serena. El orgullo es sutil. Se disfraza de justicia, se viste de protección. Pero en el fondo, es una forma de prisión. Usted quedó atrapada en el resentimiento porque estaba herida. Y las heridas abiertas no cicatrizan cuando uno aleja a los demás. Pero hay un camino de regreso. Siempre lo hay. La pregunta es, ¿está usted dispuesta a abrir ese sobre? La pregunta me atravesó como una flecha. No respondí de inmediato. Solo dejé que las palabras flotaran en el aire. Sí, padre. Lo estoy. Pero tengo miedo. Es normal, hija. El perdón verdadero exige más coraje que cualquier castigo. Usted teme su juicio. Pero no es de ellos de quien necesita el perdón ahora. Es de su propia alma. Y el alma se cura cuando devolvemos lo que tomamos. Aunque ese, tomar, haya sido hecho en silencio. Hizo una pausa y luego dijo. Quiero proponerle una penitencia. Una simple, pero profunda. Usted va a escribir una carta para cada nieto. No para justificar lo que hizo, sino para explicar con sinceridad por qué guardó esa carta durante tanto tiempo. Después de eso, vaya a la capilla. Tome el sobre. Entrégueselo a los 3. Y quédese en silencio. No espere agradecimiento, ni lágrimas. Solo entréguelo. El resto es con Dios. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra. El sacerdote respiró hondo, y antes de terminar, añadió. Y durante 7 días seguidos, venga a la misa de la mañana. No para pedir. Ni para culparse. Venga solo para estar en la presencia de aquel que todo lo ve y todo lo conoce. El silencio que usted tanto cargó, ahora será llenado por la gracia. Salí del confesionario más liviana, pero al mismo tiempo inquieta. Como si el alma hubiera sido lavada, pero aún estuviera goteando. El dolor no había desaparecido, pero ahora había espacio para algo más, esperanza. Quizás aún hubiera tiempo de rescatar lo que dejé morir. Ese día, volví a casa caminando más despacio de lo habitual. No por la edad, sino porque sentía que cada paso era parte de algo más grande. Entré, me senté a la mesa, y enfrenté una hoja de papel en blanco. Durante horas. Hasta que comencé a escribir. Mis queridos nietos, necesito contarles algo que guardé durante mucho tiempo. La hoja en blanco frente a mí parecía más grande que la mesa. Escribir esas cartas fue más difícil de lo que imaginé. Cada palabra que salía de mi pluma parecía cargar una década de silencio. No quería justificarme. No podía. Pero tampoco soportaba solo decir, perdón, como quien tropieza y pide disculpas por educación. No. Necesitaba decir la verdad, toda, aunque doliera. Escribí despacio, con letra firme, aunque la mano temblara. A cada uno, le conté la misma historia con palabras diferentes. Abrí mi corazón, hablé del dolor de perder a Inés, del vacío que quedó en la casa, de la frialdad que creció entre nosotros, de las heridas que creé intentando protegerme de las de ellos. Y conté, sin rodeos, lo que escondí todos estos años, la carta que su madre me confió. El testamento no era solo sobre bienes, era sobre carácter. Era una petición de fe, de reconciliación, de legado espiritual. Terminé de escribir ya de noche.
Me arrodillé frente al altar que tengo en casa y recé con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Pedí fuerza para enfrentar lo que vendría. Dormí poco. El día siguiente parecía pesar sobre mis hombros antes incluso de amanecer. A la mañana siguiente, fui a la capilla como el sacerdote había pedido. La misa de las 7 tiene pocos fieles, algunos ancianos, 2 catequistas, un señor con boina que reza el rosario en el rincón de la última fila. Me senté cerca de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y, durante la homilía, lloré. Pero no fue un llanto de tristeza. Era como si, al sacar el pecado, algo se hubiera desprendido dentro de mí. Esperé a que todos salieran y fui directo al altar. Abrí el panel de madera escondido detrás de la imagen de Santa Ana. Allí estaba el paquete, exactamente como lo dejé, la tela blanca, las cartas de Inés, la foto de los nietos. Cuando mis dedos tocaron la tela, sentí un escalofrío recorrer mi piel. No era frío. Era como si ese momento fuera sagrado. Y lo era. Volví a casa con el paquete contra el pecho. Me senté a la mesa de la cocina y puse los sobres al lado de las cartas que había escrito. 3 pares de papeles, 3 destinos entrelazados por una decisión que tardó demasiado en tomarse. Llamé a Valeria y le pedí que viniera con sus hermanos. Ella dudó. Dijo que estaban ocupados. Pero, por primera vez en años, usé un tono firme y dije, es importante. Es sobre su madre. Acordaron venir esa misma tarde. Mientras esperaba, volví a la iglesia. El sacerdote aún estaba allí, recogiendo algunas cosas. Le pedí hablar con él nuevamente. Sonrió y me invitó a sentarme en el banco de adelante. Padre, escribí las cartas. Y recuperé el testamento de mi hija. Hoy en la tarde vienen. Él me miró con atención y luego dijo. ¿Y cómo se siente? Suspiré. Como si estuviera entregando mi propio corazón en bandeja. Tengo miedo de su reacción. De su juicio. De escuchar que fui cruel. O, peor, que fui irrelevante. El sacerdote movió la cabeza con suavidad. Hija, el perdón que usted busca no vendrá de la boca de sus nietos. Vendrá de la paz que habita cuando la verdad es entregada con humildad. El dolor de admitir un error es fuerte, pero la vergüenza de continuar en el error es aún más destructiva. Usted fue guardiana de un secreto, pero ahora es mensajera de una redención. Eso es lo que importa. Respiró hondo y apoyó la mano sobre el reclinatorio de adelante. Quiero decirle algo que quizá nunca haya escuchado de forma tan directa, Dios no la culpa por sentir dolor. No la castiga por haberse protegido. Pero Él la ama tanto que no quiere que usted parta con este peso. La misericordia no exige que seamos santos, exige que seamos honestos. Me quedé en silencio. Por primera vez, sentí que ya no necesitaba defenderme. Era como si el mundo entero me dijera, ahora usted puede solo ser. Solo existir. Con sus fallas, con su historia. Y aún así, ser digna de amor. Padre, ¿y si me odian después de esto? Él sonrió. Entonces, perdónelos. Ellos también están aprendiendo. Y aunque no haya reconciliación ahora, lo que usted plante hoy florecerá en el momento adecuado. Quizás no a sus ojos, pero sí en sus corazones. Dios actúa en la eternidad, no en la prisa de nuestros relojes. Volví a casa sintiendo una mezcla de nerviosismo y paz. Como si estuviera caminando hacia el juicio, y al mismo tiempo hacia el alivio. A las 4 de la tarde, Valeria llegó con sus hermanos, Daniel y Miguel. Los 3 se veían visiblemente incómodos. Me saludaron con formalidad, sin calidez. Ofrecí café, lo rechazaron. Entonces fui directo al grano. Antes que nada, agradezco que hayan venido. Sé que no hemos sido cercanos, y reconozco que mucho de eso fue mi culpa. Pero hoy, lo que tengo para mostrarles es sobre su madre. Tomé el sobre de Inés, lo puse sobre la mesa, y al lado, las cartas que escribí. Le entregué una a cada uno. Les pedí que las leyeran allí mismo. Ellos abrieron despacio. Primero el silencio. Luego los ojos se llenaron de sorpresa. Valeria fue la primera en soltar un suspiro. Daniel frunció el ceño y me miró como si no comprendiera lo que estaba leyendo. Miguel mordió su labio inferior y permaneció mirando fijamente la firma de su madre.
terminaron la lectura casi al mismo tiempo. Pero nadie habló. El silencio parecía denso, como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Valeria, con la voz quebrada, preguntó. ¿Esto es real? ¿Ella realmente escribió esto? Asentí con la cabeza. Me lo entregó días antes de partir. Me pidió que se lo diera a ustedes, cuando estuvieran listos. Daniel fue directo, ¿y por qué ahora? Respiré hondo. Porque no podía morir cargando este pecado. Porque entendí, demasiado tarde, que no me corresponde a mí juzgar sus corazones. Porque, a pesar de todo, aún los amo. Ellos bajaron la mirada. Ninguno de ellos dijo, gracias, ni, perdón. Pero tampoco se fueron. Se quedaron. Se sentaron. Aceptaron el café que antes habían rechazado. Y eso, ya fue el comienzo de algo. Los días que siguieron a esa tarde fueron silenciosos, pero no como antes. Era un silencio diferente, lleno de nuevas posibilidades. Por primera vez en muchos años, mis nietos no desaparecieron después de una conversación difícil. Poco a poco, comenzaron a acercarse de nuevo, sin prisa, pero con gestos sinceros. Valeria me envió un mensaje al día siguiente, preguntando si necesitaba algo del mercado y diciendo que sentía nostalgia de mi café con canela. Miguel pasó por aquí con un pan dulce de una panadería nueva y dijo que el olor le recordaba los domingos de la infancia, cuando su madre aún estaba viva. Y Daniel, aunque era el más cerrado, apareció el fin de semana, se sentó en el sofá, sacó su teléfono del bolsillo y, sin prisa, comenzó a hacerme preguntas sobre el pasado, como si estuviera, finalmente, intentando verme. Con el paso de los días, surgieron conversaciones más delicadas. Valeria fue la primera en tocar el tema que hasta entonces estaba guardado como un susurro en el aire, el testamento. Abuelita, dijo, usted mencionó que mamá dejó todo bajo su cuidado, ¿eso aún existe? Respiré hondo y asentí. Sí, hija. Todo lo que era de Inés sigue siendo de ustedes. Yo solo lo cuidé, como le prometí a ella. Le expliqué que, tras la muerte de Inés, asumí la responsabilidad de preservar lo que ella había construido con tanto esfuerzo, una reserva financiera considerable, algunas joyas de la familia, propiedades que había comprado a lo largo de su vida, y una participación en una empresa de turismo ecológico que ayudó a fundar. Todo eso había sido cuidadosamente administrado por un bufete de abogados de extrema confianza, que ella misma eligió antes de enfermar, Domínguez y Rivera, que mantuvo todo legalizado y seguro a su nombre, esperando el momento en que sus hijos estuvieran listos para asumirlo. Ellos me escucharon con atención y respeto. No hubo disputa, ni prisa. Solo un silencio reverente y, en sus ojos, algo que no veía desde hacía mucho tiempo, responsabilidad. Ya no veían los bienes como una herencia común, sino como un legado de su madre. Un pedazo de ella que había sobrevivido al tiempo, a la ausencia e incluso a mi propio error. Y ahora, al conocer todo, estaban listos para recibir, no solo los documentos, sino el compromiso de continuar lo que Inés comenzó con tanto amor y sacrificio. En ese momento, comprendí que la promesa que le hice a mi hija se estaba, por fin, cumpliendo. No por mí, sino por ellos. Y que el amor que parecía perdido nunca dejó de existir, solo esperó, pacientemente, el momento adecuado para florecer de nuevo. Durante los 7 días de misa, me mantuve firme en mi penitencia. Cada mañana, me sentaba en el mismo banco y dejaba que el silencio de la capilla hablara por mí. No pedí nada. Solo agradecí. Agradecí por la oportunidad de, incluso con el cabello blanco y los pasos lentos, aún poder arreglar algo. O al menos, intentarlo. Al 5.º día, al salir de la misa, encontré a Valeria esperándome en el patio de la iglesia. Llevaba una chaqueta ligera, el cabello recogido y los ojos llorosos. Se acercó despacio, como quien no está segura de ser bien recibida. Sonreí, y ella se sentó a mi lado en el banco de piedra. Abuelita, ¿me perdona por haberla ignorado tanto tiempo? La pregunta me atravesó como una flecha. Apreté su mano y respondí sin dudar. Perdonarte fue lo más fácil. Lo difícil fue perdonarme a mí misma por haberme cerrado al amor de ustedes. Ella lloró, y yo también. En ese instante, sentí a Inés allí con nosotras. Como si estuviera sentada entre nosotras, de la mano con la madre y la hija. El tiempo no vuelve, pero el amor sabe el camino a casa.
La semana siguiente, recibí una invitación inesperada. Mis nietos querían hacer una reunión familiar en la antigua casa donde Inés vivía con ellos. La misma casa que había estado cerrada durante años, llena de polvo y recuerdos guardados. Propusieron restaurarla juntos, con la condición de que yo viviera allí con ellos. Tardé en responder. No por orgullo, sino porque algo en mí aún temía que todo fuera pasajero. Pero entonces Daniel dijo algo que me desarmó. Queremos que la casa vuelva a ser un hogar, y no un museo de la ausencia. Acepté. Y comenzamos a trabajar juntos. Pintamos las paredes, reubicamos los muebles, colgamos cuadros antiguos, incluyendo aquel retrato de Inés con los 3 aún pequeños. Hicimos un pequeño altar en el pasillo, con flores frescas y la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Todos los días encendemos una vela por ella. Y, de vez en cuando, hasta Miguel aparece con su guitarra y toca canciones que a su madre le gustaba escuchar. No somos una familia perfecta. Todavía hay silencios incómodos, palabras cruzadas y gestos contenidos. Pero ahora también hay café compartido, risas tímidas y recuerdos que se vuelven a contar con cariño. Poco a poco, lo que era dolor se volvió historia. Y la historia, se volvió reconciliación. En la semana del cumpleaños de Inés, Valeria organizó una pequeña misa en la capilla. Le pidió al sacerdote que hablara sobre el perdón y la reconexión. Al final de la celebración, me entregaron un sobre. Dentro, una carta firmada por los 3. Abuelita, gracias por haber guardado lo que mamá nos dejó. Aunque haya sido por tanto tiempo. Ahora entendemos que todos cometimos errores, y que lo más hermoso fue haber encontrado la verdad cuando ya habíamos perdido la esperanza. Guardé esa carta en el mismo sobre donde un día escondí el testamento. Pero esta vez, la dejé sobre la estantería de la sala, a la vista de todos. Porque ahora, ya no tengo nada que esconder. Hoy, cuando me siento en el porche y veo a mis nietos entrando y saliendo, riendo, discutiendo, viviendo, siento que mi corazón encontró paz. Y más que eso, entendí que la fe, cuando es sincera, no está hecha de palabras bonitas o promesas bien intencionadas. Está hecha de actos concretos, aunque sean tardíos. Está hecha de perdón, de humildad y del coraje de mirar hacia atrás con verdad. Ya no soy una mujer escondida detrás del pasado. Soy una abuela redimida, una madre que cumplió su promesa, aunque con retraso. Y si hoy mi hija me viera, sé que sonreiría. Porque, al final, hice lo que ella pidió. Esperé a que ellos estuvieran listos. Pero entendí que quien necesitaba estar lista, era yo. A veces, lo que nos ata no es el error que cometimos, sino el miedo a enfrentar las consecuencias. Y cuanto más postergamos, más nos convencemos de que ya no hay vuelta atrás. Pero la verdad es que nunca es tarde para hacer lo correcto. El perdón no borra lo sucedido, pero transforma lo que aún puede vivirse. No necesita esconder el dolor que siente ni cargar solo el peso de lo no dicho. La verdad, cuando se dice con humildad, siempre encuentra un corazón dispuesto a escuchar.